nombre es Cintia López, soy alumna del Profesorado de Educación Tecnológica. Estoy realizando este video con el objetivo de darle comienzo a la microclase, la cual utilizamos como herramienta el Padlet, compuesto por 11 diapositivas. Voy a comenzar hablando sobre el currículum. El currículum es un elemento que se utiliza para la redacción del proyecto curricular institucional, como así también es utilizado para regular y administrar todo aquello que pasa en la institución, siguiendo el lineamiento de preguntas como ¿cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? ¿Cómo se evaluaría a los alumnos en ese aprendizaje? ¿Qué tiempo se necesitaría para ese aprendizaje? ¿Cómo se organizaría administrativa y pedagógicamente el mismo? Entre otras. Adentrándonos más al tema, aparece la palabra de Herbert Liebach, quien nos identifica 4 tradiciones: la humanista, la pedagogía, el eficientismo social y el reconstruccionismo social. Primeramente, la humanística se centró en las áreas tradicionales. Luego la pedagogía, como principio, comenzó con el conduccionismo del niño y luego con el construccionismo para el aprendizaje del alumno. El eficientismo social está centrado y plasmado en un currículum por objetivos y pasos. El reconstruccionismo social está centrado en las áreas de lengua y ciencias sociales. Finalmente, colocándonos en el año 1884, aparece la Ley 1420, la cual establece la educación obligatoria y laica, primeramente ejerciéndose para las escuelas primarias y luego en la cual se separaban a los niños y a las niñas actividades distintas. Por ejemplo, para los niños se hacían tareas como ejercicios de militancia, agricultura, entre otros. Y para las niñas, ejercicios de labor para la casa, como por ejemplo el coser, bordar, cocinar, entre otros. Aclarado esto, aparece en el currículum una relación con los materiales curriculares. Los materiales curriculares son el punto de apoyo del docente. Los materiales curriculares son los denominados y conocidos como libros de la escuela. Luego de presentar una clase, el docente utiliza como punto de apoyo el libro, en el cual, por ejemplo, un docente de lengua comienza con alumnos de 4º grado a hablar sobre la leyenda. Da una primera explicación y luego lo presenta en el libro. Por ejemplo, acá tengo de 4º grado. Estos libros vienen trabajados y aptos para la edad necesaria de cada alumno. El currículum también tiene una estrecha relación con la entrevista. Esta misma es un método de integración entre 2 o más personas. Por ejemplo, en la institución, el docente la puede utilizar en la evaluación. La entrevista puede ser oral o escrita. La entrevista presenta 3 momentos. Un primer momento donde el entrevistador debe presentarse y decir el objetivo de la misma. Un segundo momento donde el entrevistador
y el entrevistado tienen un contacto estrecho. Y un tercer momento, el entrevistador debe decir que el entrevistado puede volver a ser llamado en caso de aparecer dudas. La entrevista puede ser estructural o no estructural. Estructural es cuando el entrevistador realiza preguntas concretas, y no estructural es cuando el entrevistador realiza preguntas abiertas. Hola a todos y todas, mi nombre es Karen Stortini y estoy cursando el profesorado de Educación Tecnológica. Para continuar con el recorrido de Práctica Docente 2, vimos, además de lo que ya habló mi compañera, lo que eran las prácticas pedagógicas. Para ello se diferenció entre los conceptos de práctica social, práctica docente, práctica pedagógica y práctica de la enseñanza. Todo esto lo vimos desde la perspectiva de un autor llamado Jorge Steinman, y es quien propone ir de lo general a lo particular, para que así podamos comprender mejor estos conceptos. Podemos decir entonces que las prácticas sociales, tal como lo dice aquí en el Padlet, son las que se producen en las relaciones entre el agente social y las prácticas, las cuales se producen en un contexto determinado. Algunas de estas prácticas pueden ser las prácticas de saludo, por ejemplo, como el que nos mostró la profesora, los diferentes tipos de saludo que pueden haber, como un beso, un abrazo, un apretón de manos. Todo puede diferenciar, pero sigue siendo una práctica social. Dentro de ella, de estas prácticas sociales, están las prácticas docentes. Se puede decir que están dentro de las prácticas sociales porque los agentes interactúan entre sí en un lugar determinado. Ese lugar determinado al que me refiero es precisamente la escuela, porque es allí donde el docente lleva a cabo su labor. Entonces, esta práctica docente tiene como función clave la enseñanza. Luego el autor introduce otro concepto que es el de las prácticas pedagógicas. ¿Por qué práctica pedagógica? Porque es el trabajo que se produce en el aula, donde se tiene en cuenta la tríada didáctica y su centro es el aprendizaje y la enseñanza. Finalmente surge el concepto de práctica de enseñanza, donde, como bien dice aquí, está constituida por 3 temáticas: la institucionalidad, las tradiciones y los mitos. Bueno, con eso finalizamos un poco lo que fue la clase sobre las prácticas pedagógicas, que si bien es un tema muy extenso y muy interesante, lo hacemos muy resumidamente para poder completar el tiempo. Bien, ya que hemos visto estos conceptos sobre la práctica social, la práctica docente, la práctica pedagógica y las prácticas de enseñanza, podemos decir que el docente tiene un trabajo muy importante en la práctica de enseñanza, que es el programar las clases. Entonces el docente debe tener unas competencias con las cuales pueda programar
y traducir ese currículum que ya tiene, diseñando una propuesta o un plan que le sirva como herramienta para llevar a cabo su trabajo. En el programa se detallan los fundamentos de la materia, ya que, como sostiene Mónica Coronado, el docente debe desarrollar estas competencias en las cuales involucra conocimiento, actitudes, valores, y se demuestra la habilidad que tenga para programar las clases. Buenas tardes, mi nombre es Litardo María y estoy cursando el segundo año del profesorado en Educación Tecnológica, al igual que mis dos compañeras de grupo. Voy a hablar sobre los últimos dos temas relacionados a la materia, que son la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, la enseñanza es lo que se desarrolla en distintos ámbitos y están básicamente conectadas con dos tipos de prácticas: las prácticas sociales y las prácticas docentes. Cuando hablamos de prácticas sociales, hacemos más referencia a todo el tipo de enseñanza, como en la familia, en el trabajo, o la enseñanza que se sabía realizar en el campo, a los talleres de artesanos. En sí, o en otras palabras, se puede decir lo que se llama como la enseñanza en la sociedad. Después, cuando hablamos de práctica docente, es más una enseñanza que se realiza más en una institución y ya requiere de una persona más capacitada, o sea, es decir, un docente. Podemos decir que se clasifica de distintas formas. Nosotros podemos decir que está la enseñanza en acción e intención de transmisión cultural, la enseñanza como mediación social y pedagógica, la enseñanza como un sistema de relaciones e interacciones reguladas, la enseñanza como una secuencia metódica de acciones, la enseñanza y el aprendizaje como una práctica metódica de resultados y abiertas, y podemos decir que la enseñanza dirige o tiene poder, autoridad y autonomía. El otro tema y el último explicado en este Padlet es el del aprendizaje. Hablar de aprendizaje es decir que surge de la enseñanza. Todas las personas, desde que nacemos hasta envejecemos, tenemos el derecho y la necesidad de aprender. ¿Por qué? Porque aprender es lo que se dice que satisface nuestras necesidades. Nosotros, para aprender, además debemos de adquirir distintas herramientas, como por ejemplo herramientas de conocimiento y comunicación, las de herramientas prácticas o como la herramienta de acción. Si bien el aprendizaje surge siempre de alguien que tenga la intención de enseñar o que tenga o tener la capacidad de aprender manipulando o también observando cualquier otro tipo de objeto o herramienta para nosotros poder adquirir ese aprendizaje que queremos. Bueno, el aprendizaje puede aparecer de tres formas: construcción activa, significativa o la relación el profesor y el aprendizaje escolarizado. Cuando hablamos de construcción activa, es cuando aparece o se interviene el filtro activo de los sujetos. Es como una propia construcción del conocimiento, es decir, es nuestra propia construcción cultural para incorporarnos en el mundo en que estamos. El significativo es también conocido como memorístico. Esto tiene una relación del docente, digamos. Es la capacidad que tenga el docente para transmitir los conocimientos que va a dar con respecto a la coherencia, a ver si va a utilizar alguna herramienta didáctica. Entonces lo que va a ayudar a eso, a la persona que está aprendiendo,
tener una mejor memorización de ese conocimiento.